Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Hoy es martes 23 de febrero de la primera semana de Cuaresma. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa y atinada la oración de este día. Nos ayuda a entender que las penitencias cuaresmales, el ayuno, por ejemplo, tienen como propósito elevar el espíritu hacia Dios y avivar el deseo de estar en la compañía del Señor. Para ello necesitamos orar. Y es ese precisamente el tema que vamos a tocar en esta breve meditación. La oración, que es uno de los tres pilares que sostienen la vida espiritual en la Cuaresma: el ayuno, la oración y la caridad, o limosna, como se solía decir antes. Tenemos el texto de Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo el Señor no solamente nos dice oren o nos invita a orar, sino que cuando sus discípulos le dicen enséñanos a orar, Él de inmediato les dice cómo vamos a orar. Y es interesante ver cómo al comienzo de este texto de Mateo, el Señor dice: no hagan como los paganos, que piensan que a fuerza de mucho orar van a ser escuchados. Y es aquí donde podemos entrar un poco en conflicto si no entendemos bien las cosas. Mucho hay quien por ahí diga pues que los católicos no le hacemos caso a este texto porque somos de los que decimos muchas cosas en la oración. Por ejemplo, el Santo Rosario. Pero veamos que el texto no se refiere de ninguna manera a este tipo de oraciones. El texto se refiere a la intención con la cual vamos a la oración. Me atreveré a releerlo de nuevo en este pedacito. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Es la intención aquí. Los paganos pensaban que por decir muchas veces lo mismo o pedir muchas veces lo mismo, iban a ser escuchados. Recordemos cómo en la antigüedad algunas tribus, incluso de tiempos previos a Jesús, estamos hablando de tiempos bíblicos muy antiguos, hasta se hacían cortes en la piel, entraban en estados de trance para clamar a sus dioses falsos, y obtener así que esos dioses, entre comillas, los escucharan. Nosotros no actuamos de esa manera. Sabemos que Dios no actúa de esa manera. El rosario no es ese tipo de oración.
No vamos con esa intención de que Dios nos escuche porque estamos rezando mucho o porque estamos repitiendo las mismas palabras muchas veces. No, el Santo Rosario es otra historia, distinta, muy distinta. Nosotros cuando vamos a orar, hacemos lo que el Señor nos dice. No los imiten, dice el Señor. No vayan con la intención de ser escuchados por mucho hablar, sino que cuando vayan a orar, ustedes oren así. Y nos da el Padre Nuestro, que para muchos es una oración completa, para muchos es solo una guía de cómo debemos hacer oración. Y se puede decir mucho del Padre Nuestro porque es la oración que el Señor nos enseñó. De hecho, se llama así porque se llama oración dominical, porque es la oración del Señor, la que Él nos enseñó, no porque se diga en domingo, sino porque es la del Señor. El catecismo trae varios números acerca de cómo o de lo que el Padre Nuestro significa para nosotros. Comenzando por el numeral 2759, toda esta segunda sección habla de el Padre Nuestro y lo va explicando uno por una de todas las peticiones que el Padre Nuestro hace. O sea que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una sección completa acerca de lo que el Padre Nuestro significa. Por lo tanto, podríamos decir mucho acerca de él, pero comencemos a decir apenas algo. Jesús, nuestro Maestro, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Esto fue en el Evangelio de Lucas. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve, 5 peticiones. San Mateo, que es el texto que acabamos de leer, nos transmite una versión más desarrollada con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Cuando se habla de la tradición litúrgica es la que se utiliza en la misa y en las demás oraciones que la Iglesia ha, puesto en manos, en labios del pueblo. Es la que acabamos de leer. Muy pronto, la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. La Didache se afirma: tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino, y esta es la fórmula actual para la oración ecuménica: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición o embolismo: líbranos del mal, o sea, la explica un poco más. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. En la perspectiva explícita de aguardando la feliz esperanza, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Después se hace la aclamación de la asamblea, volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas. Ahora bien, es un resumen de todo el Evangelio. La oración dominical, o el Padre Nuestro, es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará, según lo cuenta Lucas. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Ahora bien, también se puede considerar el Padre Nuestro como el corazón de las Sagradas Escrituras. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos, se cumple en Cristo. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien,
La oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. La oración dominical es la más perfecta de todas las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino también forma nuestra efectividad. El Sermón de la Montaña es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria, pero en uno y otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos. Esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Una frase bastante hermosa. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Ahora bien, la expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Es la oración del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, como en toda oración vocal. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Juan 6:63. Más todavía, la prueba y posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. El Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios, Romanos 8:27. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Apenas estamos comenzando a decir algo del Padre Nuestro. Vamos en el numeral 2766 y hay mucho que decir, pero bástenos ahora hasta acá. Tengamos claro que en esta oración encontramos todo lo que nosotros debemos pedir y cómo debemos pedirlo y en el orden en que debemos pedirlo. Cuentan que un monje, una vez empezando a orar, comenzó con el Padre Nuestro y solo empezó a decir Padre Nuestro. Y allí pasó toda una noche meditando solo en estas palabras. Padre Nuestro. Nosotros también podríamos hacer de esta frase toda una noche de oración si caemos en profundidad. ¿Quién es? Empezando, nuestro verdadero Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.